Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia, en el canal de Alsacia Jara. Mi nombre es Alsacia Herrera y les mando un cordial saludo a todas las personas que se sumen a esta transmisión en vivo y también un gran saludo a todas las personas que después vean la repetición en muerto. Un gran gusto que tengo de estar con ustedes en este sabadito, antes de que juegue la selección mexicana. Todavía aquí tenemos el estudio un poco. Está ya. Pero bueno, hoy tenemos un chisme histórico de alcoba, de esos que nos encantan porque se nos queda más grabado la información, ¿no? Y pues qué mejor que chismes de alcoba de la realeza. Así que bueno, sean todos muy bienvenidos, todas las personas que se conecten antes de que inicie el partido de México, pues para llegar acá ya bien calientitos a ver el partido, y espero que ya todos tengan su dotación de bebidas refrescantes para que estén muy ad hoc con estos eventos. Ay, es que estaba un poco aquí mal tapado, pero bueno. Les mando un cordial saludo a Fernando Córdoba, vecinos, saludos también a Ignacio González, qué bueno que estás por acá, muchas gracias. Bueno, pues vamos a tener esta historia sobre este personaje mítico casi, que es muy famoso, bueno, sobre todo su familia era muy famosa, los Borgia, que siempre han tenido este halo como de malignidad, de incesto en el Vaticano, ¿no? Así como de cosas que no debes de hacer en la vida, pues es como hacer las cosas que hicieron los Borgia, ¿no? Así que bueno, tuvieron a este miembro de la familia que era Lucrecia, que pues ahorita vamos a ver por qué se hizo tan famosa. Así que vamos a ello. También gracias a esos likes de Josefina Delgado, muchas gracias. Fernando Córdoba ya se preparó con una chela y unas palomitas. Ay, sí, ahorita me voy a hacer unas palomitas para ver el partido. Bueno, muchas gracias por estarnos acompañando. Entonces nos vamos a basar en este libro de Editorial Diana, que es Amor y Desamor en la Corte. Historias de amor y odio desde Cleopatra hasta hoy. De Carlos Grijalva. Así que bueno, vamos a ir al capítulo que trata sobre Lucrecia Borgia o la pasión incomprendida. Así es como le pone este autor. Uy, Josefina Delgado, ya está súper atrasada de noticias. Dice, ya no te escucho el noticiero en redes. Pues hace como 5 meses que Jacobo me dijo que ya no tenía dinero, que ya no le alcanzaba y que me esperara hasta que ya tuviera dinero otra vez. Y bueno, aquí seguimos esperando. Pero, como siempre les decía, en Noticiero en Redes, síganme en mi canal. Así que aquí pueden encontrar multitud de relatos históricos sobre todo. También hay de miedo, de cosas extrañas, pero bueno. Muchas gracias por seguirnos, Josefina Delgado. Saludos, Alita Aguilera. Cuculcán, gracias. Sí, ya, ahora sí los puse a 20 segundos. ¿Por qué te voy a disculpar, Josefina Delgado? No tienes por qué, al contrario, yo te agradezco que andes por acá. Muchas gracias. O también nos puedes seguir en nuestro canal del Pirata Heart, como dice aquí Cuculcán, nuestro querido moderador, así Pirata Heart. Así como mi nombre,
pero en vez de Alsacia, pues que diga pirata. Pero bueno, vamos a enterarnos del chisme de doña Lucrecia, porque si no se va a venir la hora del partido y nosotros vamos a seguir aquí, me van a dejar todos abandonados. Bueno, Lucrecia Borgia, déjenme les digo, ella vivió entre 1480, que es la fecha de su nacimiento, antes de que se descubriera América por Cristóbal Colón, y fallece justo un año antes de que caiga, no, justo murió en el año en 1519 en que Hernán Cortés entró a México Tenochtitlan por primera vez. ¿Qué les parece? O sea que bueno, vivió como 40 años, 39, algo así, más o menos. Ahora sí, vamos a ver su historia. Ella estuvo casada 3 veces por conveniencias de su padre. Hacía estos arreglos matrimoniales. ¿Y quién creen que era su padre de Lucrecia Borgia? Pues nada más y nada menos que un papa. No que se supone que los sacerdotes no se pueden casar, pero bueno, este papa, Alejandro IV, y también arreglos que hacía su hermano, César Borgia, el que se dice que era el más perversón. Y la breve existencia de Lucrecia fue tan intensa como ajetreada y también digna de admiración. Ella era hermosa, era sensible e inteligente. Una leyenda forjada en torno suyo la hace aparecer como si fuera ella la intrigosa, como si fuera perversa, autora de horribles crímenes, cuando en realidad fue víctima de los secretos designios de la política vaticana de entonces. Estaba más preocupada por consolidar su poder material en esta tierra que a la tarea espiritual pues, que se suponía que tenía que realizar. Ella fue una verdadera luminaria de su tiempo y fue la propia familia Borgia quien hizo lo posible porque no brillara en esta oscuridad de los demás miembros de la familia que habían forjado para ella. ¿Qué les parece? Exacto, ¿dónde quedó el celibato sacerdotal? Como dice Kukulcán. Pues se lo pasaron por el arco del triunfo los Borgia. Ay, es que la etiqueta de este suéter me pica, se lo voy a quitar. Bueno, todo comienza con un señor llamado Monseñor Rodrigo Borgia, seguramente un cardenal, y que dice, Alejandro no había pensado en todos los días de su vida, sino en gozar del mundo, vivir alegremente y dar satisfacción a todos sus deseos y ambiciones. Para este hombre, el colmo de la felicidad fue por fin poseer la suprema dignidad eclesiástica. Ese era su máximo en la vida, llegar a ser papa. Esta satisfacción parecía rejuvenecerle por día, a pesar de lo viejo que era. Fernández de Ceballos. Ninguna idea duraba más de un día a otro. Lo único que le preocupaba era lo que pudiera serle útil, la manera de enriquecer a su hijo con dignidades y estados. Jamás ningún otro pensamiento le entretuvo demasiado. Este retrato del Papa Alejandro IV, es que cuando llegó a ser Papa se cambió el nombre a Alejandro IV. Era, bueno, a ver, vamos a ver qué dice. Este retrato del Papa Alejandro IV figura literalmente en la Relazione di Polo Capello, fechada en el año 1500 en Roma. Y la cita ha sido extractada de la Historia de los Papas, de Leopold von Ranke, edición alemana de 1874, última revisada por el autor. O sea, fue la última fuente bibliográfica que revisaron para hacer este libro. De este diplomático, Capello, hablaremos más adelante. Saludos, Supernamor 1, muchas gracias, gracias. Gracias por la flor. Rodrigo Borgia, nacido en 1431 y murió en 1503, fue nacido en Játiva, en Valencia, España. Todos los españoles de esa época estaban bien dementes, la verdad. Bueno, los poderosos, ¿no? Fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica cuando contaba con 25 años de edad, imagínense, súper joven.
Con anterioridad había sido obispo de Valencia. Imagínate un obispo veinteañero. Siempre nos los imaginamos con una panzota ya medio ancianitos, pero pues antes de los 25 años ya había sido obispo de Valencia, de Oporto y de Cartagena, ascendiendo al solio pontificio, o sea, a ser papa en 1492, cuando se descubrió América justamente. Entre sus actividades más destacadas figura la redacción del Tratado de Tordesillas, que hacía la repartición del Nuevo Mundo entre Portugal y España. Y la orden de condena a Savonarola, que era un filósofo libre pensador que pues tenía sus ideas. Pues él hizo la condena para que lo excomulgaran a este dominico italiano, y fue excomulgado por hereje y murió ahorcado, y su cuerpo fue posteriormente quemado en público. Qué mala onda, ¿no? Los que se supone que vienen a predicar la doctrina de Cristo, de amaos los unos a los otros, y acaben ahí matando gente. Bueno. Siendo cardenal y amancebado con Julia Farnesio, los Farnesio eran de España y tenían mucho poder, también conocida como Panozza Catatnei en Italia, él fue padre de 3 hijos varones, Juan, César y Jofre, y 2 hijas, de las cuales han pasado a la historia el segundo, César, y la última, Lucrecia. Esta, nacida en una añosa y apartada fortaleza italiana, enclavada en el Valle de Subiaco, en el mes de abril de 1480. De su hermana Sancha tendremos noticias más adelante. A los pocos días de nacer, Lucrecia fue llevada a Roma y puesta bajo la custodia de Adriana Mila, prima del Monseñor, la misma ama de cría que había amamantado a sus hermanos. Esta, por añadidura, tenía órdenes estrictas con respecto a la educación de aquellos retoños, y Lucrecia aprendió labores manuales, coser, bordar, pintar porcelanas, pero también aprendió latín, música y danza. En estos asuntos, Monseñor Rodrigo Borgia no gustaba hacer distinciones entre sus hijos. Órale, que todos aprendan de todo. Ándale, lo hubieran fenecido, Cuculca. Tuvo su primer marido, Lucrecia Borgia, a los 10 años de edad. ¡Qué horrible! Viendo al alcance de la mano su sueño, el cardenal, o sea, el sueño del cardenal, que lo era pese al escándalo que suponía su licenciosa vida, quiso afianzarse en la carrera hacia el pontificado, emparentando con una influyente familia valenciana, los condes de Oliva, con la que compartía algunos ambiciosos proyectos. En un rápido acuerdo se llegó a la elección de Querubín de Centelles y Áyora como esposo de Lucrecia, que por entonces acababa de cumplir 10 años de edad. Los esponsales se celebraron por poderes, y la suerte del destino querría que los contrayentes no llegaran jamás a conocerse. Yo estaba escandalizadísima. Víctor Aguirre, gracias por aparecer por el canal después de tantos años. Saludos. Entonces nunca se conocieron, ¿no? Ya me perdí. No llegaron jamás a conocerse. Acontecimientos de última hora obligaron al cardenal Rodrigo a cambiar de planes y a reservarse aquella importante baza para ocasión más conveniente, o sea, el matrimonio. Querubín, compuesto y sin esposa, fue reemplazado rápidamente, previa anulación del matrimonio, por el primogénito de la familia Aversa, también española. Pero la intervención de César Borgia lo impediría, o sea, el hermano, con el contundente argumento de que la hija de un papa debía entroncarse con la sangre azul de algún príncipe de ascendencia regia. O sea, que se tenía que casar con un príncipe. A estas alturas, el segundo hijo varón del cardenal ya había tramitado la legalidad de su nacimiento y solo esperaba la ascensión al trono pontificio de su padre
para ser reconocido oficialmente. Sí, porque eran hijos bastardos, porque no se podía casar un cardenal. Las intrigas y los medros no habían hecho más que empezar. La mirada de ambos, padre e hijo, se posó en Giovanni Sforza, duque de Pesaro y sobrino de Ludovico Moro, quien se había quedado viudo 3 años atrás y también buscaba una esposa que conviniera a sus intereses. Lucrecia había cumplido los 13 años y en el otoño del año 1492 recibió los presentes del hombre que aspiraba a su mano. La razón de Estado no era un secreto para nadie. El Vaticano necesitaba una alianza con Milán para hacer frente a la invasión francesa, con lo que el matrimonio de Lucrecia y Giovanni urgía. Se celebró también por poderes el 12 de junio del año siguiente, 1493. Pese al apremio del novio por instalar a la jovencísima desposada en su casa, el ya Papa Alejandro IV, o sea, su papá, retuvo cuanto le fue posible a su hija, con el pretexto de que la niña aliviaba grandemente sus preocupaciones. Cuando en algunos mentideros, o sea, lugares de chismes, se daba a este hecho un significado menos candoroso, o sea, como que el Papa, pues más bien quería tener a su hija ahí para la propia satisfacción de sus deseos lujuriosos. Eso era lo que se decía de chismes. Hola, Libero Pensatore. Llegándose a sospechar de la limpieza de intenciones del padre con relación a la hija. El rumor de un embarazo de Lucrecia corrió entonces como un viento helado entre los embajadores extranjeros acreditados en el Vaticano. En todo caso, la mano de César Borgia se mostró tan despierta como rauda para borrar toda huella de verisimilitud a tales murmuraciones. O sea, se deshizo de los que andaban diciendo esas cosas. Finalmente, Giovanni Sforza se presentó en Roma y reclamó lo que le pertenecía, o sea, la joven esposa. Aún así, tuvo que pasar 2 meses de vana espera en el Vaticano, regresando después solo a su ducado. No le dieron nada. A nadie le dio explicaciones de tan extraña situación, y el único recurso al que pudo aferrarse fue la reclamación de 50,000 ducados de oro, suma de los gastos contraídos, según él, con motivo de las celebraciones matrimoniales. El matrimonio no había llegado a consumarse. La sombra de César Borgia, siempre presente. Saludos, Ritmero. Una semana después de ser coronado Papa Alejandro IV, su hijo César fue nombrado arzobispo de Valencia. Título honorífico en realidad, pues jamás mostró interés alguno por ejercer el cargo. O sea, era como aviador de la iglesia, ¿no? El capelo cardenalicio le fue concedido en 1493, pero este ascenso en la carrera eclesiástica tampoco colmaba sus ambiciones y finalmente desistió, aceptando más tarde el nombramiento de legado pontificio en Francia en 1498. Allí intervino como mediador en la anulación del primer matrimonio de Luis XII con la princesa Juana, lo que le valió el título del Duque del Valentinois. Y un año después, siendo cardenal, contrajo matrimonio con Carlota de Albrecht, hermana del rey de Navarra. No, bueno, para tener esas influencias y pues haces lo que quieres, ¿no? Imagínense, eso hacían en ese entonces, pues todas las cosas que hacen ahora los juniors y potentados, ¿no? Pueden hacer lo que quieran. Y esperen porque me está entrando aquí el sol. Ya, porque me estaba deslumbrando. Hola, Paloma Sandy, saludos. Ahora sí soy Miss. Ayer era pirata, pero ahora soy Miss. Ay, estos pelos. Bueno.
En el intervalo, o sea, en 1497, su hermano Juan Borgia, que era duque de Gandía, ¿saben también quién fue duque de Gandía? Este señor que se había enamorado de la esposa de Carlos V y que después se llevó el shock cuando abrió su ataúd, ¿se acuerdan? Él también fue duque de Gandía, pero él fue después, porque también era Borgia. Caía asesinado el hermano, alevosamente. Según se rumoreó, el crimen fue orquestado por ¿quién creen? Por su propio hermano, por César, en un rapto de celos por la influencia que Juan ejercía sobre el padre de ambos, o sea, sobre el Papa. Fue entonces cuando Lucrecia supo de lo que era capaz su hermano mayor, el César. Así, los acuerdos suscritos entre los Borgia y los Sforza, con Lucrecia como moneda de cambio, tardaron poco en venirse abajo. Giovanni, o sea, Giovanni Sforza, el marido, por su parte, cometió el error de divulgar por escrito algunos secretos del Vaticano a su tío Ludovico, sin darse cuenta del que el correo pues lo abrían y lo censuraban los esbirros de César y del Papa. Con esto, no hizo sino firmar su sentencia de muerte, pues ya no le iban a dar a la hija nunca. Poco había tratado Lucrecia a su marido, pero tal vez lo suficiente para estarle agradecida, seguramente por haberla respetado en el lecho nupcial, siendo una frágil criatura de 14 años de edad cuando se casaron. Aquí no nos dice cuándo nació el marido, pero pues debe haber sido mucho más grande. En cualquier caso, enterada de lo que se había decidido con respecto a Giovanni Sforza, envió un mensajero personal a Pesaro informándole del peligro que corría su vida. Acto seguido quiso reunirse con él, pero el Papa y su hermano César lo impidieron con un argumento demoledor. Su matrimonio ya había sido declarado nulo y el proceso de divorcio imparable. César Borgia, ella todavía se quería ir con su esposo, pero su hermano y su papá se lo impidieron. César Borgia dominaba enteramente la voluntad de su padre, que por otro lado no tenía otros objetivos que los de su hijo. Fue así como conquistó Romaña, región de la que sería nombrado duque, derrotó a los Sforza y a los Malatesta. ¿Se acuerdan los Malatesta? Ellos eran de la familia del esposo de Francesca, los de la Divina Comedia, los del beso de Rodán. Pues los derrotó e intervino en el asesinato de los dos príncipes de Faenza y acompañó a Luis XII en la invasión de Nápoles, ¿no? Toda una fichita. Todo un pendenciero ese César Borgia, qué horror. Poco después, en 1502, tomó Urbino y Camerino, otras regiones italianas, mandando a mejor vida a los miembros de las familias Barani, Vitelli y Orsini. Todo ello con la sana idea de crear un reino independiente del que pensaba ser nombrado soberano absoluto por su padre, el Papa Alejandro IV. ¡Ah, qué miedo! Pues haciendo y deshaciendo estos personajes, no les importaba nada a la gente, nomás tener títulos y riqueza. Lucrecia, Virgo intacta. La vida de Lucrecia pendía de un hilo. Además de enterarse del aviso enviado al duque de Pesaro, su esposo, y de su intento de huir del Vaticano, César Borgia dudaba entre buscar un nuevo partido a su hermana o cortarle el cuello con sus propias manos. Dando muestras de una presencia de ánimo ejemplar, ella pidió audiencia al Papa, o sea, a su padre, suplicándole autorizase su ingreso en un convento, ya que ansiaba recogerse de la vida mundana y hacer penitencia estando en clausura. Sorprendido por esta actitud y ausente César para aconsejarle, consintió el Papa de momento, sin comprometerse abiertamente, permitiendo el traslado de Lucrecia al monasterio de San Sixto, próximo a las célebres termas de Carcalla, y en todo caso, no lejos de la vigilancia papal.
Apenas se enteró César Borgia, Alejandro IV se volvió atrás, o sea, se echó para atrás, ordenando a su hija la vuelta al cubil, pues las circunstancias demandaban de ella un nuevo matrimonio. O sea, cada que querían apoderarse de un reino, hacer una alianza, a ver, divorcia a Lucrecia y ahora cásala con este. No, este ya no nos gustó. Ahora divorcia la de ese y ahora la vamos a casar por acá. ¿Qué onda con eso? Saludos, Jesús Reséndiz, hasta la capital de Guanajuato. Gracias por esa garrita arriba. Pues ya la querían casar otra vez, ¿no? Para conveniencia. Lucrecia se negó a abandonar su retiro y la respuesta no se hizo esperar. Llegó una compañía de soldados en su busca, aunque el capitán al mando no se atrevió a allanar las puertas del convento y violar la clausura, lo cual habría provocado un escándalo mayúsculo si es que podía aumentarse en algo lo ya trascendido. O sea, imagínate el Papa mandando soldados a violar un convento. O sea, qué loco, ¿no? La palabra de Alejandro IV estaba ya comprometida y no podía dar marcha atrás en el proyectado matrimonio de Lucrecia con el duque Alfonso de Bisceglie, a quien ya se habían enviado pruebas fehacientes de la virginidad de la novia. ¿Cómo mandas pruebas fehacientes de la virginidad de alguien? Expuestas en un documento judicial fechada el 22 de noviembre de 1497, en que se declaraba a Lucrecia virgo intacta y nulo su matrimonio con Giovanni Sforza. Poco tiempo después de su ingreso en San Sixto, Lucrecia daba a luz a un niño, achacándose la paternidad a un empleado pontificio de nombre Pietro Caldés, cuyo cadáver, atado de pies y manos, apareció en el río Tíber semanas más tarde. Pobrecito. El embajador veneciano Polo Capello, de quien recogíamos una cita al principio de este relato, extraída de su Relatione, dio cuenta a sus superiores de que el autor del crimen había sido César Borgia, en persona, cuyo manto salpicado de sangre él había tenido oportunidad de ver con sus propios ojos, lo vio. ¡Cámara! ¡Qué fuerte! Pues sí, ahí le dio al traste con su documento judicial de virgen pura porque pues tenía un hijo, ¿no? Pues por eso lo mataron. Lo mandaron al otro mundo. Los planes de su santidad. Déjenme ver cuánto falta. La operación del nuevo matrimonio de Lucrecia, cuyo buen nombre había quedado empañado por el alumbramiento de aquel bastardo, obedecía a un enredo de intereses políticos y estratégicos, digno de un cerebro como el de Alejandro IV, en cuyo interior habitaba su hijo antes que sus propias iniciativas y decisiones. Imagínate, el hijo controlaba al papá en vez de que fuera al revés. La necesaria aproximación a Nápoles pasaba por aceptar como yerno a un hijo natural del rey Alfonso II, nombrado al efecto duque de Bisceglie y satisfecho con la promesa de entregarle 40,000 ducados de oro como dote, con la condición añadida de que el rey de Nápoles diera la mano de su hija Carlota a César Borgia. Qué afán, qué afán. Alita de Aguilera dice, pobrecillo, fue víctima del poder de la iglesia. Sí. Con esta doble jugada, su santidad Alejandro IV se aseguraba la sumisión de Alfonso II y la aquiescencia de su hija Lucrecia, últimamente alborotada y poco propicia a seguir sus mandatos en los distintos frentes en los que los Borgia movían sus peones. Pues sí, ya no quería esta muchachita tan linda seguir siendo manipulada al antojo del papá y del hermano, pues más del hermano. Pero ella no contaba, ella su santidad
No contaba, sin embargo, con un obstáculo imprevisto. Alfonso, el bastardo del rey de Nápoles, intuyendo el peligro al que su padre lo exponía, o sea, ya sabía lo que le podía pasar si se emparentaba con los Borgia, ¿no? Pues aceptó casarse con la hija de Alejandro IV, aunque en cuanto le fue posible puso tierra de por medio y fue a refugiarse a Genazzano, una fortaleza casi inaccesible propiedad de sus amigos los Colonna. Dijo, patitas. Lucrecia, que por primera vez veía la posibilidad de conservar un marido a su gusto, montó en cólera y amenazó con envenenarse, harta de ser el juguete de su padre y de su hermano, y de que su criterio no fuese tenido en cuenta jamás. El Papa, aparentemente conmovido por las razones de su hija, solo aparentemente, puso bajo su custodia el gobierno de 2 pueblos, Spoleto y Foligno, sede de un buen número de funcionarios y militares sobre quienes la representante pontificia ejerció sus buenos oficios. ¿Cuáles serían? El palacio de Spoleto serviría además de punto de reunión con su esposo, el duque de Biseglie, llamado por ella en secreto. Lo llamó en 1499 para que se vieran a solas ahí. Lucrecia contaba por entonces con tan solo 19 años de edad y ya había tenido 3 maridos. Y no estaba dispuesta a dejarse arrebatar a aquel hombre del que estaba profundamente enamorada, aunque para ello tuviese que luchar a brazo partido con su padre y su hermano. Poco después, daba a luz a otro niño y la pareja, con el concurso de intermediarios del Vaticano y de Alfonso II, decidió regresar a Roma y firmar la paz con unos y con los otros. Pero estas buenas intenciones no pasarían de ser una quimera en manos de quien acariciaba otros planes para Lucrecia Borgia. O sea, de su hermano César Borgia. La paciencia del perro persa. El perro de presa, perdón. El duque de Biseglia cometió el error de sumarse a la causa de los Borgia, atraído sin duda por la avasalladora prepotencia del pontífice y su hijo. Atraído, como convencido. Y tal vez por alguna promesa lo bastante tentadora para vencer a sus anteriores escrúpulos. Sea por una razón o por otra, su presencia empezó a ser molesta en el Vaticano, especialmente porque al Papa no le satisfacía ver por delante a un español. Alfonso lo era de nacimiento, cuando ahora los intereses de la familia estaban puestos en la muy católica Francia, como Alejandro IV decía pomposamente. A Lucrecia se le planteó el terrible dilema, pues amaba a su marido y no quería enfrentarse con su padre y con su hermano. Estos, convertidos en eco de unas supuestas informaciones dadas por Alfonso a los diplomáticos españoles que lo tenían por fiel amigo. Se le acusaba en suma de jugar en los 2 bandos y esto era para los Borgia un delito imperdonable y como tal debía de pagarlo. Así, cuando una noche sufrió una emboscada camino de su casa en el Palacio de Santa María Impórtico, muy cerca de la Plaza de San Pedro, nadie puso en duda la autoría del atentado, señalando a los Borgia como los únicos culpables. Herido de cierta gravedad, Alfonso salvó la vida gracias a la Guardia Vaticana, siendo trasladado rápidamente a las habitaciones privadas del Papa, donde le prestaron auxilio. ¡Ay, qué miedo! Avisada Lucrecia, quien no pudo por menos que comprender la ironía del destino, su marido salvado por sus propios asesinos, o sea, por la gente del Vaticano, ella decidió no separarse ni un instante del lecho donde Alfonso aún se debatía entre la vida y la muerte.
Saludos, Miguel Asensio, que anda desde Puebla. Lo que no se hace a la hora de comer puede hacerse durante la cena. Cuentan las crónicas que dijo César Borgia al conocer el desarrollo de los acontecimientos. Lucrecia, por su parte, acompañada de 2 personas de su entera confianza, su hermana Sancha y un enano que le era fiel desde niña, montó guardia junto al malherido Alfonso, a quien atendía un médico llamado Gasulio, tío del duque. Un día de intensísimo calor, Lucrecia y su hermana abandonaron un instante las habitaciones que ocupaban, tal vez reclamadas las llamó el propio Alejandro IV y con la mediación de algún criado. Y al poco rato, una escuadra de soldados inmovilizó al médico y al enano, haciendo desaparecer al enfermo, al herido, sin dejar el menor rastro de él. Solo dieron la explicación de que se había caído del lecho y eso le provocó una herida mortal en la cabeza. Esa misma noche tuvo lugar una solemne misa fúnebre por el eterno descanso del alma de Alfonso de Biseglie, a la que ni siquiera pudo asistir su viuda. Cuando Lucrecia quiso conocer las razones de tan brutal manera de proceder, su padre dijo tener pruebas de los proyectos del duque de Biseglie para asesinar a César Borgia. Ah, vaya. Dice Josefina Delgado, quiero verte otra vez. Pues aquí estamos en este canal cuando gustes. Eres muy bienvenido. A rey muerto, rey puesto. Lucrecia, atrapada en aquella red de falsedades y vilezas, aún tuvo que soportar la propuesta de un tercer matrimonio, que con el mayor cinismo le era ofrecido para subsanar el descrédito causado por su anterior esposo, declarado enemigo de la iglesia y de su máximo representante en la tierra. Su indignación no conoció límites ni su dolor tuvo el menor consuelo de su familia y de amigos de ésta, más interesados en olvidar cuanto antes lo sucedido que en mostrar sentimiento alguno por el canallesco proceder del Papa contra su esposo. Una vez más tuvo que abandonar Roma, refugiándose en la fortaleza de Nepi, donde mandó decorar sus habitaciones con telas negras, vistiéndose ella de riguroso luto. Después procedió a devolver al Vaticano todas sus joyas, vestuario y vajilla de plata, adoptando la más estricta austeridad en su modo de vestir y de comer. Alejandro IV sabía que lo mejor no puedo cambiar la página, era dejar en paz a su hija durante algún tiempo, aunque no por este fingido respeto a la viuda dejaría de hacer gestiones para ver con quién convenía casarla de nuevo. Sin duda, para desacreditarla incluso en su retiro, los Borgia hicieron correr rumores acerca de la triste situación de Lucrecia, en su desquiciado dolor se había entregado a una vida licenciosa y alocada con un gran número de amantes. O sea, ¿para qué hacen eso? ¿Para qué hablan mal de ella si la andaban ahí canjeando por matrimonios? Bueno, esto, con ser falso, iría seguido de cartas y emisarios de toda confianza del Papa, cuya misión era convencer a la rebelde de la necesidad de sumarse a los intereses de la familia, tomando parte activa en un proyecto de futuro lleno de esplendor y de gloria para Italia y, por supuesto, para ellos, sus artífices. Lo verdaderamente cierto es que Lucrecia se entregó con verdadera pasión a cuidar de su hijo, lo único que le había quedado del hombre a quien amara hasta la muerte. Superado el luto, el ineludible encuentro con su padre en el Vaticano no hizo sino avivar el dolor por la ignominiosa muerte de Alfonso de Biseglie por orden del Papa y de César Borgia. Pacientes hasta más allá de lo concebible,
padre e hijo estaban seguros de que el tiempo allanaría las relaciones con Lucrecia, para quien seguían buscando un esposo a la medida de sus exigencias de respetabilidad y deseos de reconocimiento público. Ay, o sea, ya hasta estaba en el papado y aún así seguía con sus aspiraciones wannabe. Esta es una redundancia, aspiraciones wannabe, pero es que, o sea, no, es la ambición desmedida ya. Sí, negocios de familia, Fernando Córdoba, mejor dicho, no se podía. Estas exigencias venían justificadas por la mala fama de los Borgia en las cortes europeas, donde al descrédito personal se añadía su reputación de aventureros sin escrúpulos. Todos necesitaban, por tanto, una renovación de su imagen pública. Y esto bien se podía conseguir dando a Lucrecia un marido del estrato social más alto. En este sentido, las miradas estaban puestas en la familia de este, o sea, de apóstrofe este, de este. Y los primeros sondeos, pues, tuvieron un resultado negativo, pues habían sido llevados a cabo por el cardenal Ferrari, que era uno de los hombres de confianza de Alejandro IV, y pues averiguó que pues no tenían tan buena opinión de los Borgia, los de este. Tercos como mulas. El duque Ercole de este y señor de Ferrara había comprometido a su hijo Alfonso, otro Alfonso, con la Casa Real de Francia. O sea, que iba a estar fijándose en los Borgia. Él ya se había fijado en Francia. Y además, la idea de emparentarse con los Borgia, pues no les seducía precisamente. Pero también era consciente del riesgo que corría enfrentándose al Papa y a su hijo, capaces de arruinar su vida y de apoderarse de sus bienes a la menor resistencia de sus planes. Porque pues sí, el Vaticano tenía sus propios ejércitos, los ejércitos vaticanos. Así las cosas, hizo una contraoferta, dando su consentimiento para unir a Lucrecia con su otro hijo, con Ferrante. El cambio no fue bien recibido en el Vaticano y los negociadores no se avinieron a quedar relegados por las pretensiones de los franceses a un segundo lugar, lo que sin duda habría aumentado el descrédito de los Borgia y la prepotencia de los franceses. Ercole d'Este fue sutilmente obligado a reflexionar, poniendo al fin algunas condiciones para acceder a las exigencias de los Borgia. Ya me imagino cómo sutilmente le hubieran hecho manita de puerco, no sé, una cabeza de caballo en su alcoba y cortada, algo así. Entre estas condiciones figuraba una dote, o sea, a Lucrecia la canjeaban, pero le decían, mira, te casas con ella y te damos esta dote, este billete, ¿no? Cercana a los 100,000 ducados de oro. La supresión de los impuestos que la familia pagaba al Vaticano y el nombramiento de cardenal para el tercero de los hijos del duque, Hipólito. Mira, ¿qué más quieres? 100,000 ducados de oro, y además te quitamos los impuestos que nos tengas que pagar a la iglesia, y a tu hijito, el más chico, lo hacemos cardenal. Son tercos como mulas, se oyó comentar a Alejandro IV, cuya agudeza le daba a entender que aquellas elevadas demandas, no, más bien los de pedían que junto con Lucrecia se les dieran 100,000 ducados de oro, que ya no les cobrara impuestos la iglesia y que a uno de sus hijos lo hicieran cardenal. Por eso Alejandro IV dijo, ¡ay, son tercos como mulas! Hola de Arturo Eternos, saludos. Dice que Kukulkan así hasta yo la vería guapa. Cuya agudeza le daba a entender que aquellas elevadas demandas solo tenían por objeto una negativa de su parte, que dijeran, no, ¿cómo les voy a dar tanto dinero? Y aparte mi hija, y no les voy a condonar impuestos, y menos voy a hacer cardenal a su hijito. Con lo cual, los de se verían libres del acoso al que estaban sometidos. Qué buen método.
Así pues, el Papa dijo que sí a todo, con lo que Ercole buscó nuevas exigencias que añadir a las anteriores para eludir el compromiso. Les hubiera pedido un elefante rosa ya. Hubo ruptura de negociaciones, nuevos acuerdos y otras demandas, convirtiendo el asunto de la boda en un interminable cruce de amenazas, cesiones y reconsideraciones que se prolongó hasta la víspera del acontecimiento. Sí, de hecho ella era bellísima, como dice Fernando Córdoba, pues sí, pero aún así querían, pues, para zafarse de este compromiso, pues decían, no, y también danos Dana, y también danos esto, y también danos Dolph. Ese día los Ferrara sacaron a relucir un aspecto que dejó boquiabiertos a los Borgia, lo que ya encerraba un mérito más que asombroso. El último peldaño de la interminable negociación se planteó en torno a las joyas y otros bienes tangibles que Lucrecia poseía de sus anteriores maridos, imponiendo una cláusula en el contrato matrimonial, según la cual esa herencia habría de pasar a la familia de este en caso de que Lucrecia faltara, además de lo que recibiera de su tercer marido. Esto colmó la paciencia de Alejandro IV. La nueva Lucrecia. Ay, me da comezón en la nariz. Ay. El ambiente en el Vaticano se había hecho irrespirable. El ajetreo no daba tiempo para ocuparse de los asuntos de Estado y todo giraba en las negociaciones con los Ferrara en un torbellino de despropósitos cada vez más virulento. O sea, cero preocupación por el rebaño de Cristo, cero preocupación por las almas, cero preocupación por nada que del plano espiritual, todo era puras alianzas por medio de esta mujer de Lucrecia, bueno, como moneda de cambio, para tener más riqueza de Alejandro y su hijo César. ¿Qué onda? No, 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 no. Nunca se había visto al Papa tan fuera de sí. Y muchos se preguntaban hasta cuándo soportaría César Borgia tantas provocaciones. Lucrecia, en cambio, parecía disfrutar con el monumental enredo y a la hora de tomar una decisión, optó por su nueva familia, en cuyo seno estaba segura de encontrar espacio a sus inquietudes intelectuales y artísticas, hasta entonces cultivadas en medio de constantes refriegas. ¿Qué pasó con la música? Producción. Producción. Ya está. Así fue como accedió a su tercer matrimonio, ilusionada con formar parte de un clan familiar con abolengo y buena reputación. Contaba 20 años de edad. Conservaba fresca su hermosura, pues sí, nada más tenía 20 y había aprendido lo suficiente para saber cuál sería su sitio en un ambiente selecto y poco dado a intrigas con final sangriento. Estas eran al menos las apariencias. Protegida por su cuñada, la duquesa de Mantua, ambas mujeres comenzaron juntas una serie de actividades que hicieron de ellas verdaderas luminarias de la sociedad de Ferrara, donde sus actos sociales, lecturas poéticas, organización de conciertos, transmisiones en YouTube en un canal cultural, no es cierto, se hicieron tan famosos como los trajes, las joyas, los peinados y los bailes que dieron buen nombre al ducado y a su duquesa, Lucrecia. Vean qué bonito peinado. Alfonso de este, entregado a la carrera militar y a su afición a los cañones, para cuya fabricación había montado una espectacular fundición, era el marido perfecto para Lucrecia, cuya sumisa entrega representaba para él todo lo que se podía aspirar a tener en este mundo. Todo hasta cierto punto. Pues, desdeñoso de entrar a formar parte del mundo intelectual que había orquestado su esposa,
Siempre que le era posible, corría a desquitarse de tanto acto cultural en brazos de otras mujeres. Especialmente los de Laura Dianti, una belleza exótica con la que era difícil rivalizar, como en cierta ocasión explicó Alfonso a su mujer. Fue así como Lucrecia descubrió la vena oculta de aquella distinguida familia, sujeto sus miembros a pasiones no siempre confesables, y puestas de relieve apenas ocurrido el fallecimiento del Papa, por fin, Alejandro IV, en 1503, y la rápida desaparición de César Borgia, cuyo paradero se localizó al fin en una prisión española. Ándele, ándele. Pese a las prebendas obtenidas, Ercole d'Este comprendió que Lucrecia ya no volvería a serle útil en sus maniobras políticas y no dudó en mostrarle su desprecio. El silencio como recompensa. De los 19 años que Lucrecia vivió en Ferrara, la última década fue para ella un infierno, asumido desde la más absoluta aceptación de lo que el destino le tenía reservado. Sin otro aliciente que su vida interior, sus oraciones y lecturas y la dedicación a sus hijos. De su último esposo tuvo a Hércole, Hipólito, Francisco y Eleonora, mientras que Alejandro había muerto al nacer. Además de otro poco después. Su vida se hundió en las sombras del engaño conyugal y la aviesa enemistad de su suegro, que no hallaba límite a su rencor y a su desprecio. Vistiendo el hábito de los talar, o sea, de monja, de los hermanos menores, su menuda figura fue desdibujándose con el paso del tiempo, pero no tanto como para no recibir de vez en cuando los violentos accesos sexuales de su marido, que pese al estado débil y enfermizo de Lucrecia, la dejó embarazada. El 15 de julio de 1519, Lucrecia se sintió desfallecer, dando a luz una niña prematura a quien hubo que bautizar a todo correr, imponiéndosele los nombres de Isabela María. La recién nacida sobrevivió a su madre, que víctima de las fiebres puerperales, entonces incurables, dejó de existir cuando acababa de cumplir 39 años de edad. El último pilar de la familia Borgia se derrumbaba en silencio, en la mayor soledad, y víctima de una suerte que siempre le fue impuesta por razones políticas. Con ella se cerraba para siempre una de las páginas más deplorables de la historia del mundo de ese entonces. ¿Qué les parece? Terrible la vida de esta mujer tan famosa. Y pues sí, le hicieron su hermano y su papá le hicieron leyenda de que era una incestuosa, que era una hombre de cascos ligeros y de todo. Pero pues no fue tanto, más bien era a su conveniencia. Pues muchas gracias, saludos a todos, saludos a Lupita Mendoza que también llegó por acá, Alita Aguilera, nuestro moderador querido, Cuculcán. Mañana nos vemos en la marcha. También a todos los que estuvieron por acá, como Josefina Delgado, Fernando Córdoba, D'Arturo Eternus, y bueno, todos los que estuvieron en Ritmero Rhythmic, Miguel Asensio, saludos a todos, muchas gracias. Y pues vámonos, porque hay un evento importante deportivo. Así que ya nos estaremos viendo, amigos, en el siguiente relato. Hasta pronto. Chao.